cualquier función tiene función inversa. Creo que contestaste bien, pero vamos a reconstruirlo. He puesto aquí dos funciones, la f y la g. F y su inversa, g y su inversa. Observa que en el caso de f, cada elemento del dominio de f le corresponde solo un elemento de la imagen. Y si nos vamos a la inversa, es decir, a la función roja, a cada elemento del dominio de la inversa, que serían estas 3x rojas, a cada uno de estos, les correspondería también uno solo de la imagen. Es decir, en este sentido, así, así y así, ¿verdad? A cada uno de las X rojas le corresponde una Y roja en la imagen. Esta función f sí tendría función inversa. Pero vamos a ver qué pasa con la g. La g también es una función porque a cada elemento del dominio de g le corresponde un solo elemento de la imagen. Sin embargo, observamos que esta función g, su inversa ya no es función. Su inversa es una relación que no es función porque a este elemento del dominio, a este de aquí, le corresponden dos elementos y de la imagen de g. Aunque este sí le corresponde este y a este le corresponde también solo uno, al primero, el de aquí arriba, le corresponden a la vez dos elementos en la imagen de g. Por lo tanto, esta sí tiene función inversa. F superíndice menos 1 es una función, pero g superíndice menos 1 ya no es una función. La diferencia esencial entre f y g es que la función f es una función 1 a 1. A cada elemento del dominio le corresponde solo uno de la imagen y a cada uno de la imagen solo uno del dominio. En cambio, la función g ya no es una función 1 a 1. Entonces, ¿cualquier función tiene función inversa? Bueno, pues definitivamente no. Para que una función tenga función inversa, es necesario que esa función sea función 1 a 1. Entonces vamos a decir que solo las funciones que son 1 a 1 pueden tener función, llamada así, inversa. ¿Listo? Bueno, una vez aclarado ese punto, yo me preguntaría, ¿cuál sería de esta función su función inversa? Bueno, pues haciendo lo que ya habíamos visto de escribir como y igual a 2 a la x, después cambiar la x por la y, que quedaría x igual a 2 a la y por último, despejar y. La única forma posible de despejar y es con el concepto mágico del logaritmo. Y, es decir, que y es el logaritmo en base 2 de x. Por lo tanto, la función inversa de esta función sería f inversa de x igual al logaritmo base 2 de x. ¿Vale? La función seno de x. ¿Cuál sería su función inversa? Bueno, pues quizá algunos de ustedes pusieron o pensaron que la función inversa era cosecante de x. Porque en la calculadora, ¿verdad? Si ustedes ponen seno superíndice menos 1, se puede malinterpretar como si fuera seno elevado a la menos 1. Pero recuerden ustedes que este menos 1 no es un exponente. Esta es una notación desafortunada. F superíndice menos 1 y 1 entre f
son cosas distintas. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Es decir, este no es un exponente cuando se pone en la función f. Si así fuera, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, ¿verdad? 1 entre f sería 1 entre seno de x. Pero 1 entre seno de x es lo mismo que decir 1 entre cateto opuesto sobre hipotenusa, porque eso es seno, ¿verdad? Y eso sería la fracción invertida de cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Ah, pues muy bien, pues eso es cosecante, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero eso es 1 entre f, no es f inversa. 1 entre f, es decir, 1 entre seno, que es cosecante, es la función recíproca, no la inversa. Y entonces, ¿quién rayos es la inversa de seno? Pues la inversa de seno se llama seno superíndice menos 1. Así se pone, seno superíndice menos 1. Esto y esto no son lo mismo. Entonces quiero que quede muy claro que este superíndice menos 1 pues es una notación desafortunada, pero no es un exponente. Y seno superíndice menos 1 también tiene otra manera de ponerse. Tiene como forma de ponerse también, se escribe como arc sen x. Y arc sen x significa el arco o ángulo cuyo seno es x. ¡Ah! ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo se le hace? No entendí. No te preocupes, vamos a explicarlo con detalle. A ver, lo explicamos aquí un poquito más claro. Vamos a decir que aquí tengo elementos x. Y vamos a decir que aquí tengo elementos, los voy a poner aquí, elementos x y elementos y, que están conectados con una función f, y a esta función f le ponemos seno de x. O sea que aquí, por ejemplo, yo pudiera poner 30 grados, por decir algo. X son ángulos, ¿verdad? Y tú sabes bien que en un triángulo rectángulo, si aquí tienes un ángulo de 30 grados, bueno, pues cuando el cateto opuesto mide 1 y la hipotenusa mide 2, ¿verdad? Cuando tienes estas medidas, entonces el seno de este ángulo, el seno de 30 grados, pues es cateto opuesto entre hipotenusa, de tal manera que a 30 grados le corresponde un medio. O sea que podemos decir que si función de x es seno de x, pues función de un medio, función de 30 grados es el seno de 30 grados, y eso es un medio. Hasta aquí, todo bien. Pero si nos vamos al revés, si nos vamos ahora por el camino de f inversa, estas son x y estas son y. Es decir, las y negras ahora son las x rojas, y al revés, las x negras ahora son las y rojas. Entonces, la función inversa, f inversa de x, sería el arco cuyo seno vale x. En este caso tendríamos que pensar f inversa de un medio, ¿verdad? Función inversa de un medio. Es decir, el arco cuyo seno vale un medio. O en pocas palabras, ¿cuál es el ángulo que provoca que el seno de ese ángulo valga un medio? Bueno, pues ese ángulo es 30 grados.
Entonces, si yo me voy por el camino negro, el seno de 30 grados es 1/2. Pero si me voy por el camino rojo, el ángulo cuyo seno vale 1/2, pues es 30 grados. ¿Ok? Bueno, esa es la cuestión de la función trigonométrica seno y arcoseno. Pero observen algo curioso. Si en este plano cartesiano yo dibujo otro triángulo por aquí, perfectamente simétrico y gemelo al anterior, este ángulo, desde aquí hasta acá, este ángulo que estoy pintando en color negro, es un ángulo claramente de 150 grados. Este ángulo negro es de 150. ¿Por qué? Porque este cachito es de 30, ¿verdad? Entonces, si aquí son 0 y aquí son 180, pues ¿cuánto le falta a 150 para hacer 180? Pues le faltan 30, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues me doy cuenta que aquí este también tiene que medir 1 y este también tiene que medir 2, porque son triángulos idénticos, son triángulos igualitos. Y siendo así las cosas, entonces yo tendría un terrible problema, porque estaría diciendo que para 150 grados también el seno de 150 grados es 1/2. ¡Oh, Dios! Pero entonces eso hace que la inversa de seno, es decir, arcoseno, ya no sea una función, porque a 1/2 le corresponderían al mismo tiempo dos valores, 30 y 150. Es decir, el arcoseno de 1/2 pudiera ser 30, pero también pudiera ser 150, ¿verdad? Porque también de 1/2 pudiera venir ahora para acá, a este valor de X le corresponden dos valores de Y roja. De hecho, aquí ya se empieza a ver que esta no es una función 1 a 1. De hecho, cuando ustedes graficaban la función seno de X, seguramente se acordarán que la función seno tenía más o menos esta forma. Aquí estaba el eje Y, por aquí andaba el eje X, y digamos que aquí estaba 90, 180, 270, 360 grados, ¿verdad? Y aquí lo mismo, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Y la función seno llegaba hasta máximo 1 y hasta mínimo menos 1. Y más o menos la función seno tenía como esta forma, como esta estructura. Lo estoy dibujando ahorita así como un poco al aventón, ¿verdad? Como rápidamente, nada más para dar una idea de lo que ahora quiero decir. Miren, más o menos la función seno tiene como esta forma. Es así como las olas del mar bravío. Más o menos esta es la forma que tiene la función seno. Claramente la función seno no es una función 1 a 1, porque si le hago la prueba de la recta horizontal, pues esta recta horizontal toca muchos puntos a la vez. Sí es una función, porque en la prueba de la recta vertical, por donde yo pase una vertical, toco un solo punto. Por aquí paso una vertical, toco un solo punto. Pero la horizontal toca muchos puntos a la vez. Porque de hecho, bueno, aquí
lo vi con dos valores, con el 30 y con el 150, que ambos tienen como seno el valor 1/2. Pero si yo aquí sigo dando vueltas al plano cartesiano, pues 30, 60, 90, 180, 270, aquí llego a 360 cuando doy una vuelta completa, pero luego aquí llego a 390. O sea que el ángulo de 390 vuelve a ser como el de 30 grados. Y entonces en 390, otra vez, el seno vuelve a valer 1/2. Y aquí estaría llegando, pues, aquí estaría llegando a, si aquí son 360, aquí serían 450 y 60 más, aquí estaría llegando a 510. Y en 510, que sería otra vez como estar en 150, ahí otra vez el seno vuelve a valer 1/2. Entonces hay un montón de valores angulares donde el seno puede valer 1/2. Digamos que por aquí estuviera el 1/2. Entonces, ¿por qué puedo decir que la función seno sí tiene función inversa? Bueno, en realidad, definida como está así, no la tiene. Pero los matemáticos se idearon una manera de que sí tuviera función inversa. Y esa manera fue tomar solamente un pedacito de la gráfica. Es decir, de toda la función seno, se agarraron solamente desde aquí hasta acá. Es decir, desde menos 90 hasta más 90 grados. Solamente tomaron este pedazo rojo. Y con este pedazo rojo definieron la función seno como una función que sí pudiera tener inversa. Porque si por este tramo rojo, así como está, yo paso una recta horizontal, es así que toca nada más un solo punto de la gráfica. Entonces, para que la función seno pueda tener función inversa, lo tengo que definir con dominio no de todos los reales, sino con dominio restringido. Puedo entonces decir que si la función f de x igual a seno de x, yo lo pongo con dominio de x que vaya desde menos 90 grados hasta más 90 grados, entonces, con esta definición, ahora sí puedo decir que la función inversa es arcoseno de x. Y en arcoseno de x, aquí tendría que cerrarlo, ¿verdad? Aquí tendría que ser con intervalo cerrado. Y arcoseno de x, ¿a quién tiene como dominio? Ah, pues el dominio de arcoseno serían ahora estos valores que antes estaban en y, pero que ahora se llaman x. Es decir, que de arcoseno, ahora, este es lo que está en el eje y, este sería su dominio. Es decir, que serían los valores de x que van desde menos 1 hasta el 1. Esto de aquí, de menos 1 a 1, ¿verdad? Eso que sería el rango de la función f, o sea, de la función seno, pues ahora es el dominio de la función arcoseno o función inversa de seno. ¿Listo? Perfecto. Aparte de esas singularidades, ¿verdad? De esas particularidades sobre funciones inversas y específicamente sobre funciones trigonométricas inversas, quiero platicar una cosa más contigo para cerrar esta clase, que es sobre la gráfica de una función y su función inversa. ¿Cómo se relaciona la gráfica de una función f y su inversa? La gráfica de una función f y su inversa tienen una particularidad, tienen una simetría, son simétricas con respecto a la función identidad. Vamos a poner como ejemplo la función f de x igual a x cúbica más 1. Pues de su función inversa, si lo hiciste bien, te quedaba como la raíz cúbica de x menos 1. Si yo tomara valores de función de x
vamos a decir que fueran desde el menos 2 al 2. Vamos a poner menos 2, menos 1, 0, 1, 2. En la función original f nos quedaría menos 2 al cubo, que son menos 8, más 1 es menos 7, menos 1 al cubo es menos 1 más 1, 0, 0 al cubo, 0 y 1, 1, 1 al cubo, 1 y 1, 2, 2 al cubo, 8 y 1, 9. Quedaría de esta manera. Para construir la tabla de valores de la función f inversa, vamos a ponerla así nada más, f inversa de x, lo único que tengo que hacer es cambiar estos datos. Es decir, los elementos y de la función f, ¿verdad? Aquí voy a poner y, los elementos y de la función f son los elementos x de la función inversa. Entonces los elementos x de la función inversa los voy a poner como menos 7, 0, 1, 2 y 9. Mientras que los elementos y de la función original ahora serían los elementos y de la función inversa serían los elementos x de la función original. Es decir, que aquí quedarían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ves qué fácil? Y si no me lo crees, aquí puedes constatarlo. Si, por ejemplo, aquí reemplazas el menos 7, sería menos 7 menos 1, pues es menos 8. Y su raíz cúbica es menos 2. Y puedes así comprobarlo con todos los demás que están aquí. Bueno, la cuestión es que si tú haces el dibujo de estas dos, de la función f y su función inversa, y digamos que la función f la graficas en color rojo y la función inversa la graficas en color azul y lo haces bonito en una cuadrícula, te queda algo más o menos así. Espero que se alcance a ver bien. La función f en color rojo y la función f inversa en color azul. Bueno, la cuestión es que estas dos gráficas de f y f inversa son simétricas respecto a la función identidad. Esto es que si tú trazas en el plano cartesiano esa línea negra que se ve ahí, que es y igual a x en diagonal, esa línea se llama función identidad, donde a cada x le corresponde su y, 1,1, 2,2, etc. Si tú trazas esa línea funciona como espejo o como eje de simetría de estas dos. Funciona como eje de simetría de estas dos gráficas o de estas dos funciones. Es decir, la roja se refleja en la azul y viceversa. Y si tú doblas por la función identidad, te puedes dar cuenta al doblar que la función roja se encima con la función azul. Es decir, las dos funciones coinciden perfectamente porque hay una simetría perfecta respecto a la función identidad. Esa es una propiedad geométrica importante de las funciones y sus funciones inversas.